Aleluya, bendiciones, amados hermanos, qué bueno que están en este día. Bendiciones para cada uno de ustedes y para mis amigos y hermanos que nos ven en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Bendiciones para aquellos que esperan edificarse con un mensaje de mucha bendición. Muy bien, quiero que vayamos a las Escrituras y vamos a ver algo tan importante que nos enseña la palabra. En el nombre de Jesús vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 11. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Muy bien. Ya que usted está allí, pues le recuerdo que siempre busque al Señor en todo tiempo. Recuerde que los días, cada día son malos. El apóstol Pablo dijo, oren siempre, porque los días son malos. Gloria a Dios. Muy bien, cuando nos habla el primer libro de los Reyes 11, dice verso 1. Además de las hijas de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hetitas, gente de las cuales el Eterno había dicho a Israel, no unáis con ellas, ni con ellas con vosotros, porque inclinará vuestro corazón hacia sus dioses. A esta se unió Salomón con amor. Tuvo 700 esposas, reinas y 300 concubinas. Sus esposas desviaron su corazón en la vejez de Salomón. Sus esposas desviaron su corazón a otros dioses. Su corazón ya no fue del todo del Eterno, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarot, a diosas de los sidonios, Milcón, ídolos abominables, los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del eterno Dios, y no siguió cumpliendo al Señor como David su padre. Entonces Salomón edificó un alto, quemó ídolos, edificó un alto a Quemos, ídolos abominables de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolos abominables de Amón. Así hizo para todas sus esposas extranjeras que quemaron incienso y sacrificaban a sus dioses. El Eterno se enojó con Salomón por cuanto su corazón se desvió de Dios, de Israel, y les había aparecido 2 veces. Aunque Dios le había mandado que no siguiese a otros dioses, él no guardó la orden del Eterno. Entonces el Señor le dijo, por cuanto hubo esto en ti, dice, y no has guardado mis pactos, mis normas que te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por consideración David tu padre, no lo arrancaré de la mano, sino de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino le daré una tribu
a tu Hijo por amor de mi siervo David y por amor de Jerusalén que yo elegí. Muy bien, dejemos aquí y por último, en el verso 41 dice, y los demás hechos de Salomón lo ejecutó y su sabiduría está escrito en los anales de Salomón, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre Israel fueron 40 años y Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de sus padres David y reinó en ese lugar su hijo Roboam. Gloria a Dios. Muy bien. Puede sentarse. La palabra nos habla aquí. El problema que nos habla el Señor a todos, tanto como el pueblo de Israel, que lo reconoce en la Biblia como su primer hijo, y tanto como el día de hoy, nosotros que somos sus hijos adoptivos y nos dio el mismo derecho legal, también tanto como le prohibió a Israel no corromperse y desviarse con la idolatría y el pecado del mundo pagano, lo mismo también se lo dice Dios a la iglesia cristiana. Porque hoy en día mucha gente, estamos viendo que hoy en día mucha gente se está volviendo al catolicismo, está volviendo al pasado. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, dijo, no volverán otra vez a ser esclavos, pero Israel siempre quería volver a Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto de su corazón no habían salido, porque siempre murmuraba y decía, estaba yo mejor en Egipto. El Egipto es la figura del mundo, sí, es la figura del mundo. Y esto es para nosotros también. El mundo es Egipto. Y esto es lo que Dios prohíbe. Entonces vemos aquí que nos habla las Escrituras. Muy bien. Dice el Señor. Además, en primer lugar, oiga bien. Además las hijas de Faraón, el rey dice, además de las hijas de Faraón, y el rey Salomón amó mucho a mujeres extranjeras. Muy bien, aquí lo que quiero decir es que el contexto de lo que yo quiero hablarles aquí es cuando el Señor dice, gente de las cuales el Eterno había dicho, había prohibido pues a los israelitas, no unáis con ellas, ni con ellas con vosotros, porque inclinarás vuestro corazón, así sus dioses. Hasta se unió Salomón con Amor. Y entonces, aquí vemos lo que dice el Señor. Muy bien. En primer lugar, lo que dice la palabra es que Dios dijo. Dios se lo dijo a Israel, se lo dice a la iglesia cristiana, a nosotros como cristianos evangélicos. Dios siempre habla tanto como a los jóvenes de este tiempo, de esta época, de esta generación. Les está hablando a la juventud de hoy, que los jóvenes, como dice uno de los libros, en el libro de los Hechos creo que está, mejor me voy a recordar, dice, Pablo dijo, no unáis el yugo desigual. Que un cristiano no se case con un pagano. Una cristiana no se case con un pagano. O un pagano no debería casarse con un cristiano. Y esto fue lo que Dios dijo. Muy bien. Ya lo había dicho, lo había anunciado, dijo el Señor. Se lo dijo a Israel, cuando salgan de la tierra de Egipto y cuando pasen en medio de esos pueblos, de esas naciones,
y ustedes van a habitar en el desierto, van a morar cerca de ellos, cerca, ¿cómo decir? Cerca del Salvador, cerca de México, ya así, porque estamos entre México y El Salvador. Entonces dice, digo al Señor, y cuando entres o pases en medio de ellos, dice, y cuando vayas a la ciudad, no te quedes mirando, dice, no te quedes codiciando, no entres ni vayas. No vayan a tomar mujeres de esas naciones para casarse con ustedes, le digo a los varones, ni tampoco las mujeres van a tomar varones que se casen con ellos. Eso fue lo que Dios lo ha dicho y lo ha advertido. Y lo que estamos viendo aquí, amados hermanos, es que muchas veces Dios está diciendo y le está diciendo a la iglesia que no debería de unirse. ¿Por qué? ¿Por qué Dios prohibió esto? Se lo dijo a Israel. Y entonces, ¿qué hizo Israel cuando pasaba en medio de las naciones, en medio de los pueblos? No, como se lo dijo a Josué, cuando vayan por el camino, no te desvíes, no te vayas a la derecha, ni a la izquierda, que vas a ir, no te metas con los moabitas, ni te metas con los amonitas. No te vayas con las amalecitas ni con los hetitas. No te metas con los no vayas con los fariseos, con los filisteos. No vayan y no entren a esos pueblos. Pero Israel, los hombres y las mujeres jóvenes, siempre la curiosidad que todo ser humano va y dice, entremos a ver, vamos a ir a ver qué pasa. Y entonces entraban a la ciudad y miraban cómo adoraban los dioses. Y entonces estaban postrados, miraban que sacrificaban a sus hijos y a sus hijos de los pueblos paganos, sacrificaban a los niños y a las niñas y les decía, oh Dios Moloch, Dios de la fertilidad, y sí, oh Dios Acera, Dios de las lluvias y Dios de aquí, el Dios de la lluvia, el Dios del cielo, el Dios del viento, el Dios es Dios el creador, no es el diablo. Empezaron a invocar, entraban a otra ciudad de los filisteos y decían, oh Dios Quemor, Dios de nuestros padres antepasados, sacrificamos y te damos ofrenda grata y queremos sacrificar para que nos envíes fertilidad a nuestra tierra, nos envíes agua, nos envíes esto y que multipliques nuestros rebaños, etc. Eso fue. Entonces Israel, cuando entraban los jóvenes, decía, papá, dice que vamos a ver cómo adoraban y estaban sacrificando niños, dejen de ir a ver, decían los papás, dejen de meterse ahí, porque así es la juventud. No, que no me va a pasar nada. No, aléjense, no se vayan, como siempre nos dicen nuestros padres, ¿verdad? No me gusta esta mujer, no me gusta este varón, no me gusta, pero uno es joven, siempre es terco, quiere tener la razón. Y entonces viene y ellos se metían en los pueblos paganos, entraban y miraban lo que adoraban. Adoraban a Quemor, a Rimón, adoraban a Baal Zebú, adoraban al dios de Cron, adoraban, y entonces en varios lugares. Y entonces dice el Señor que les decía que no practicaran, no adoraban. Y luego es porque era abominación, porque ellos cuando adoraban un ídolo, no solo, oiga bien, no solo adoraban al ídolo, se postraban, le gritaban y también sacrificaban, se cortaban la carne, la piel para derramar sangre. Es un pacto de sangre que hacen con el diablo. Y entonces hacen un pacto, por eso mucha gente se ponen a hacer cosas, tonteras la juventud, que se hacen pactos, se cortan la palma de la mano el hombre y la mujer y se unen, nos vamos a unir. Eso es un pacto con el diablo. Y cuando los sacerdotes, los falsos profetas se cortaban la piel alrededor de su cuerpo, sacrificaban, te ofrecemos nuestra sangre para que nos responda, como dijo el Señor al profeta Elías, invoquen a su Dios a ver si les va a responder. Y entonces Elías les dijo a esos falsos profetas que invocaba a Baal, y empezaban a invocar, y ¿saben qué hacían? Se agarraban, se desnudaban y se cortaban la carne y decían, te sacrificamos nuestras vidas
y derramamos sangre para que nos responda, y su Dios no respondía, porque es una idolatría, es una imagen de barro, piedra, cobre, hojalata, yeso y madera, etcétera, todo clase de materiales que no oyen, no miran, no huelen, no sienten, no caminan, no palpan, no hacen nada, porque son dioses muertos. Yo sé que tal vez la gente que está en el mundo no entiende eso. Yo sé que la gente que vive en ese ambiente, en esa cultura que es demoníaca, esas tradiciones que son demoníacos, esos rituales, esas adoraciones, entonces son adoraciones a los dioses. Y segundo lugar, practicaban la brujería, practicaban la hechicería, el espiritismo, el ocultismo, el satanismo, invocaban a los dioses. Dice el Señor, dice en el libro, creo que está en el libro de Levítico, cuando el Señor está hablando y diciendo: no invoquen a los dioses de las estrellas, está hablando de los ángeles caídos, tampoco no adoren a los dioses de la tierra, ni de abajo de la tierra, ni que está bajo del mar, en tierra seca. No adorarás, oiga bien, no adorarás, dice. Que Dios siempre dice, en el libro lo enseña, Isaías 6:46, dice: y entonces un día Israel dijo: traigan sus joyas, sus cadenas, sus pulseras, sus aretes, todos sus alhajas, y que lo que se ponían en la cabeza, en los pies, tráiganlo, y vamos a hacer un dios de oro. Y empezaron a hacer un becerro, y hacían un dios, como le decía yo, hacían un dios en forma de caballo con cuerpo de hombre, un centauro, o hacían un dios hecho de pescado, cuerpo de pescado con cabeza en una parte del cuerpo humano. Eso se llaman, son demonios, la sirena del mar, son demonios del mar. Hay demonios en el mar, hay demonios en los aires acá, hay demonios en los cielos, hay demonios en el infierno. Ese es el problema, que mucha gente, entonces dijo el Señor: no adorarás dioses pensando que está en la tierra, que está aquí. No, está diciendo de estos dioses que el hombre ha fabricado. No adorarás ni siquiera lo que está debajo de la tierra, dice, debajo del mar de la tierra. No adorarás a esos dioses. Dios siempre ha prohibido la idolatría. La idolatría es separar al hombre de Dios, porque dejan de creer al Dios verdadero por creer en un Dios que fue hecho por manos de hombres, fabricados por los mismos hombres, y poniéndoles nombre, dice, hasta le pusieron el nombre de Dios en vano, dice la palabra. Ustedes le pondrán nombre a esos dioses y le pedirán en mi nombre a esos dioses en vano. Ni en vano es mi nombre que le hayan puesto ustedes. Entonces eso es lo que está pasando, ¿eh? Hicieron los españoles, fueron los que hicieron la idolatría. Roma fue el primer pueblo, bueno, no solo eso ha venido, sino de generación antigua ha venido la idolatría, ¿eh? Pero Roma, el último pueblo pagano, que fue uno de los que estuvo esclavizado hace muchos años, tenía esclavizado a Israel, pero ellos fueron también los últimos de la idolatría, ¿eh? Aunque existía Irán también. Irán es un pueblo idólatra. Irán, España, todos esos lugares. Pero España es el fundador de la idolatría de una imagen de Cristo. Porque hicieron a un Cristo, hicieron una cruz y pusieron una imagen de un Jesús que no es Jesús. Lo hicieron pasar a un hombre, tal vez hicieron esa imagen, ¿sí? Y lo crucificaron con una cara de muerto, está ahí. Está con una cara de muerto, una cara asustado, atormentado, como está viendo demonios. Mi Dios no le tiene miedo a los demonios, porque los demonios son los que le tienen miedo a Cristo. ¿Ya? Y entonces eso fue lo que empezaron a adorar. Entonces vamos a adorar a Cristo. ¿Cómo era Él? Nadie sabe cómo era Él, nadie conoció. Solo los únicos que conocieron a Cristo fueron los discípulos y la gente que lo conoció cuando vivía en Israel. Entonces, y por eso esa idolatría vino a nuestro país cuando vinieron a conquistar América. Cuando entraron aquí, trajeron al primer cura, al primer monje, al primer sacerdote idólatra que trajeron a nuestro país.
nuestros padres los mayas no adoraban Cristos, no adoraban vírgenes, no adoraban que María, que la Rosario, que la Fátima, que el Cristo de las tres caídas, que el Cristo de la tumba, que el Cristo de la cruz, que el Cristo de la oración, que el Cristo aquí, porque todos han creado un montón de idolatrías. Ya lo han sacado supuestamente de la Biblia, pero eso lo hicieron con el fin de desviar a los verdaderos cristianos que creen en el verdadero Dios que no miramos, pero sí lo sentimos. Él nos oye, el Dios invisible y el que es visible también se puede convertir en visible. Por eso vino a la tierra, se presentó en el principio con Abraham, se presentó muchas veces en el pueblo de Israel y se presentó pidiendo él, entregando su propia vida. Entonces, y luego, ¿y qué hicieron? Empezaron a invocar a los dioses. Eso se llama idolatría, entonces se llama ocultismo. Empezaron, oh, Dios de los espíritus, Dios de aquí, Dios de allá, y te rogamos que te manifiestes, que nos hables. Y el demonio se manifestó. Y empezó el diablo a pedirles ofrendas, y la gente les ofrece ofrendas, que flores, que aromas, y les ofrece perfumes. Ahora la gente aparte, ¿va? Entonces eso es lo que hacen los católicos, es la verdad. Van a ofrecerle, le ponen a una imagen que no huele, no siente ni hace nada, porque es un Dios muerto que no tiene sentido, es una piedra, es un cobre. Usted lo puede somatar, lo puede quemar y no puede hacer nada, que no tiene poder. Ya, y lo puede pisotear, lo podemos meter en el horno si es de metal para que se deshaga. Y él no se va a poder salvar. Entonces, si pusieran dioses, se pudieran salvar, ya nos hubieran matado a nosotros. Pero no pueden hacer nada, porque son dioses que el mismo hombre fabricó, muertos los que fabricaron, los hombres muertos que fabricaron esos dioses muertos, así es. Entonces, y eso es lo que le quitan. Y entonces empezaron a ofrecer el espiritismo, el ocultismo, el satanismo. ¿Qué quiero decir? Empezaron a practicar, sí, el satanismo. El satanismo significa sacrificar a Satanás, sacrificar a sus hijos, sacrificar a su mujer, sacrificarse a algo, y se lo entregan al diablo, hacen un pacto con el diablo, con el fin que les dé poder, les dé sin riqueza, les dé fortuna, les dé gloria, les dé fama, pero con el fin de que venda su alma al diablo. Y cuando el hombre vende su alma al diablo, entonces él ya pertenece a Satanás, ya él no es dueño de su propia vida. Y entonces Satanás reclama y dice, bueno, llegó el tiempo, ya que ya no podés sacrificarme, ya no me puedes ofrecer nada, ahora ya me perteneces, ahora te quito la vida. Y se lo quita y se lo lleva al infierno. Y ahí empieza todo lo que es el espiritismo, el ocultismo, el satanismo, la adivinación, la astrología. Las adivinaciones son aquellas que adivinan y empiezan a decir, sí, que para este año hay un esto, y sí, que en este año va a pasar aquí, son adivinos. Dios dice, adivinos, que tratan de adivinar y no encuentran la realidad de lo que hablan, porque todo es puro invento con el fin de engañar a la gente. Ya, se vuelven brujos, sacerdotes, chamanes, santeros, y todo lo que hacen es a Satanás. Bueno, entonces, segundo lugar, quiero rápidamente decir, entonces dijo el Señor a Salomón, dice aquí, oiga bien lo que pasó, pues aquí vemos una vez más. Entonces, segundo lugar, además las hijas de Faraón, el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hetitas, filisteas, amorreas, etcétera, y todo. Empezó Salomón a enamorarse de las hijas de los reyes y empezó él a casarse con esas mujeres idólatras, con esas sacerdotisas demoníacas, con esas mujeres satánicas, con esas mujeres que ya habían vendido su alma al diablo, esas mujeres hechiceras, adivinas, agoreras, encantadoras. Y esto Dios le prohibió y le dijo que no se casara. El Dios ya lo había dicho, siempre lo anunciaban los profetas, siempre lo hablaban los sacerdotes. Era prohibido porque Dios lo prohíbe y le dio la ley, dice, los mandamientos, y lo dijo claro. Pero vino Salomón y dice, Señor, pero no tengas pena, yo sé que yo confío en ti, yo confío, así como mi padre David confió, yo no me voy a desviar. Mire,
Dios conoce nuestro corazón. El único que no se dice el libro del profeta Ezequías, una de las cosas más terribles, más abominables, más sucias es el corazón. Sí, el corazón es engañoso. Sí, ¿por qué? Porque el corazón te engaña a ti. Tú puedes decir, no, yo controlo la idolatría, no, yo controlo el mal, yo controlo aquí, yo puedo. No, recuerde que aquí nadie puede controlar nada, porque es espiritual. Porque recuerde que David dijo, Señor, tú me hiciste menores que los ángeles. Está hablando de los ángeles caídos, está hablando también de los ángeles, está hablando de los ángeles eternos. Tú me hiciste menores que los ángeles, menores, ¿verdad? Tanto como los ángeles santos como los ángeles rebeldes, que son los ángeles caídos que siguieron a Satanás. Entonces Dios les dijo, pero Salomón, como él era un muchacho, un hombre joven, siempre enamorado, muy enamorado, se enamoraba de cualquier mujer, que cualquier reina que la miraba se enamoraba y se acostaba con ella. Cualquier mujer que se le cruzara el camino se enamoraba y se la llevaba. Y ni modo, como era el rey de Jerusalén, el rey de Israel, ¿y sabe qué? Y era el rey más sabio. Era el rey más sabio. Qué triste y lamentable es. Y esto es lo que pasa cuando mucha gente pone la mirada, tanto nosotros como hombres, oiga bien, tanto nosotros como hombres que ponemos la mirada en muchas mujeres tan bonitas, que tienen un cuerpazo, que tienen una belleza, pero Dios dice, la belleza no está en el pellejo, no está en el cuerpo, la belleza está en el alma. Pero muchas veces nosotros como humanos, como los hombres, nos enfocamos más en el cuerpo de la mujer. Nos enfocamos, perdone, disculpe, que les tenga que hablar claro. El hombre pone la mirada en sus caderas, sus pechos, pone la mirada en su rostro, pone la mirada en su cuerpo, etc. Y eso es lo que corrompe al hombre. No importa si la mujer tiene buenos atributos o no. Lo importante es que la belleza de una mujer está por dentro, no está por afuera. A veces nosotros nos fijamos más lo de afuera que lo de adentro. Igual pasa a las mujeres que miran a un hombre guapo, a mí me gusta este, a mí me gusta el otro, yo quiero este, y yo quiero aquí, y esto acá. Como estamos viendo a las mujeres de las redes sociales, comerciantes de su propio cuerpo, mujeres que comercian su cuerpo, viendo a quién tonto se cae, viendo a quién tonto cae en las manos de ella para despojarlo y quitarle todos sus bienes, como dice el libro del Proverbio 3, dice, aléjate de la mujer ajena, porque esta mujer solamente tiene labios dulces como la miel, pero son amargos como el ajenjo. Aléjate de esa mujer ajena, porque todo lo que tú tienes solamente te despojará y te va a exprimir y te quitará todo y hasta te matará, dice. Esas son aquellas mujeres que hoy estamos viendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, que solo están buscando, que les interesa más el dinero, la fama, el poder, la posición económica, como pasó con estas mujeres, que eso era lo que le importaba a Salomón. No, esas mujeres no amaban a Salomón, ellos amaban el poder de Salomón, amaban la riqueza de Salomón, amaban todo lo que tenía Salomón, no lo amaban a él. Él sí estaba loco por ellas, pero ellas no estaban enamoradas de Salomón. Por eso Dios pone el ejemplo como Sansón. Sansón, cuando Dios le dijo a su madre, le dice, nacerá un hijo y será nazareno, que significa santo. Y entonces le dice, no pasará navaja sobre su cabeza, no comerá mirra, no beberá vino, dice, no cometerá pecado y no comerá, dice, cosa abominable. Y cuando Sansón creció, se fue a la tierra de los filisteos, y se enamoró de una de las filisteas, y entonces su matrimonio no fue bueno, porque se casó él la primera vez, y entonces le fue mal, y él estaba enojado con Dios, molesto. Y luego después se encontró con Dalila, ¿va? La palabra Dalila significa coqueta,
la gente coqueta. Hay Dalilas que coquetean a los hombres como los hombres coquetean a las mujeres. Y entonces vino y se encontró a la coqueta que estaba ahí, Dalila, una mujer muy hermosa, de buen parecer, de buenos atributos, pero era una mujer prostituta que se prostituía dentro del ejército filisteo. Y eso era, y el pobre Sansón, porque de balde tenía la fuerza, pero fue tonto, sonso, porque solo ponía la mirada de las mujeres y babeaba y caía a las manos de ella, pero solo para destruir su propia vida. Se enamoró de Dalila, y Dalila le colocó una trampa, le puso una trampa, porque eso era lo que querían los filisteos, agarrarlo. Y un día le pregunta, va y le dice: ¿de dónde viene tu fuerza? Mira, si me querés, si me amás, ¿por qué no me decís? Si no me querés, no me amás, ¿verdad? ¿Por qué no me decís la verdad de dónde viene tu fuerza? Viene Salomón y dice: te lo voy a decir porque es un secreto. Mi fuerza viene de mis 7 trenzas. Y si me cortan las trenzas ahí, me vuelvo como un hombre normal, ya no tengo fuerzas. Y entonces vino y le contó, y vino la mujer, le cortó por la noche las trenzas. Y cuando ella gritó: ahí vienen los filisteos, y él se levantó creyendo que los iba a derrotar, y ¡pum!, ya no tenía fuerzas, porque el Espíritu de Dios, la fuerza que él tenía era por el Espíritu de Dios que descendía sobre él. Y entonces, y cuando lo agarraron y lo esclavizaron, ¿qué le hicieron a pobre Sansón? Le quitaron los ojos, le pegaron, le quemaron con hierros las espaldas, lo golpeaban y lo pusieron a moler donde ponen 2, 4, 6, 8 búfalos para moler el trigo o el maíz, y lo pusieron lo pusieron en un molino, lo amarraron y le dijeron: ahora pues saca tu fuerza y molé. Y él solito empujando el molino. Peor que por eso dice el Señor: el hombre es peor que una mula, que un caballo. Necesita que le pongan un freno para que entienda. Necesita el hombre y la mujer que le pongan un freno para entender. Y a veces Sansón no quiso entender a su padre porque eran mayores. Y terminó mal. Ya cuando la mujer ya había vendido, porque le dieron tantas monedas de oro y plata, y ella, con el fin de tener esa riqueza, no le importó a Sansón. Hasta después reacciona Dalila, ya cuando Sansón lo tenían como títer, se reían, se burlaban: ¿dónde está Sansón? ¿Dónde está Leore? ¿Dónde está el que vencía a los filisteos? Se reían más. Pero dice que poco a poco le fue creciendo el pelo, y después entonces le volvieron a hacer sus trenzas, y le decía a él: Señor, perdóname, he pecado contra ti, me arrepiento, dame las últimas fuerzas para que yo pueda destruir a los filisteos. Y eso fue su último día. Destruyó a los filisteos, y los filisteos murieron bajo su palacio de piedra, y ahí murió Sansón. Dalila se arrepintió y después dijo: este dinero no me vale, yo quiero a Sansón. Pero ahí murió Dalila junto con Sansón también. Por eso les digo, dice la palabra, Sansón, oiga bien, aquí dice, no estoy hablando de Sansón, estoy hablando de Salomón. Y dice, entonces, además, la hija, estoy leyendo Primera de Reyes 11, dice: además las hijas de Faraón y el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, idólatras, paganas, que les gustaba el chupe, las parrandas, las fiestas desenfrenadas, los deleites de la carne. Y eran, dice, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, etitas, filisteas, amorreas, y etcétera, y de varias naciones. Salomón se casó Salomón no buscó gente en su propia tierra. No buscó mujeres, pero sí fue a buscar afuera. Y se enamoró de esas mujeres. Claro que eran hermosas. Uno va a Colombia, qué mujeres tan bellas, hermosas. Voy a Venezuela, Costa Rica, voy a cualquier lugar, mujeronas. Y claro que, mire hermano, como hombre que somos,
atraídos, pero debemos de tener el dominio propio de someter la carne, igual las mujeres. Y entonces Dios prohibió esto y dijo el Señor a Israel: no se casen con mujeres paganas, tanto como el hombre como la mujer. Y tanto lo digo hoy en día. Los cristianos que son cristianos evangélicos, las mujeres cristianas evangélicas no se casen con los católicos, no se casen con las católicas. Pero ¿saben qué es lo que hace la juventud de hoy? No, yo lo quiero, yo lo amo, ¿qué me importa? No me interesa. Si mi mamá no me quiere, mamá no quiere, yo me voy, ¿qué? Me voy con él, yo lo quiero. ¿Y sabe qué? Y después están sufriendo. Yo me acuerdo que había una hermanita de hace, cuando eran más jóvenes, había un grupo de danza ahí en la iglesia que se formó. Y entonces había muchas patojas. Yo tuve novias ahí del grupo de danza, ¿verdad? Y la mayor parte, todas las que conocí, todas se casaron con hombres paganos, católicos. Un día fui con una de las que eran, antes ya estamos grandes, ¿no? Entonces, oiga, me dice: ¿y cómo estás? Y le digo: ¿y tú qué tal aquí? Mira, yo solo quiero pedirte favor, ora por mí. La verdad te voy a contar, tenía razón el pastor Efraín cuando predicaba, o el pastor predicaba y decía: no nos casemos con católicos. Mira, el día que yo me casé con este hombre, no deja de chupar, no deja de mujerear, no deja. Yo me casé con este católico. Ay, mira, he sufrido tanto, porque Dios no lo ha cambiado. Porque muchas veces nosotros culpamos porque no era la voluntad de Dios. Y ahora, si lo quieres, tenés que luchar, orar, buscar, clamar. Pero a veces hay personas que quieren: Señor, te pido que cambies a mi marido. Amén. Solo oran 5 minutos. Buscan a Dios a vez en cuando. ¿Cómo quieren que lo cambie? Si de verdad usted quiere que su marido cambie, tiene que ponerse a orar, a ayunar 20 días, 21 días, 40 días. Y ayunar, clamar por él para que cambie. Deje el vicio, deje las mujeres, deje la idolatría, deje el catolicismo y se convierta en Cristo. Pero cuando se conviertan, los dos tienen que seguir haciendo lo mismo, porque el diablo ya conoce que él tiene un punto débil, que él es idólatra. Y entonces esto fue lo que prohibió el Señor. Se lo prohibió a Israel, se lo prohíbe, porque está prohibido en el cristianismo que las mujeres y los hombres se casen con las mujeres de afuera. Y a veces nosotros decimos: no me importa. Yo oía a este predicador loco de Dante Gebel, decía: mira, tú te puedes casar con una católica. Eso es decisión tuya. Tú te puedes casar con una católica y te cases, pero no tiene que ver nada. Y eso en el matrimonio no es prohibido. Tú puedes casar con cualquier persona. Eso no es pecado. Y bueno, y Dios sabrá lo que él hace. Bueno, si él sigue a Cristo o no, pero de todos modos ella tiene en su corazón a Dios. No, falso, mentiras. Porque una persona que está enraizada en la idolatría, es difícil que pueda adorar a un Dios verdadero, un Dios que no vemos, porque estamos acostumbrados de ver un Dios que tocamos, palpamos, sí, y estamos acostumbrados, como dice uno, hasta no ver, no creer. Pero la palabra aquí es al revés. En la Biblia, en el cristianismo dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mucha gente no me van a ver, pero van a creer que yo soy el verdadero Dios, que yo existo, que soy real. Por eso dice bienaventurado, ahí está. Y entonces, oiga lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces dice: le había sido prohibido. Entonces, la gente de las cuales el Eterno había dicho a Israel: no unáis con ellas. Y dice: no unáis con ellas, ni ellas con vosotros, porque inclinarán nuestro corazón hacia los dioses. Hasta esta se unió con Salomón por amor. Y tuvo Salomón 700 esposas reinas, 300 concubinas y esposas que desviaron el corazón de Salomón en su vejez. Ay. Dice: no, papi, no. Él va a cambiar, él va a ser bueno, él va a dejar. No, es sí, mamá, sí aquí, sí allá. Y a veces no cambia.
Había una hermana que venía aquí, venía a los cultos, se casó con un católico, sabiendo que siendo cristiano, y entonces el muchacho vivía por la Feria Almolonga, y entonces estaba orando yo y decía yo, y un día yo me fui a sentar a la mesa de su suegra y oré, y el Señor me mostró una visión. Yo veo un árbol y veo una tumba, y esa tumba es vieja, es antigua, es una tumba. Y dice el Señor que si no dejas la idolatría, porque tú no dejas y no dejas de creer, vas a morir. La tumba está reservada para ti. Y entonces vino, sí, que yo quiero cambiar pastor, que no sé qué. Y venía 2, 3 domingos y después caía. Venía un domingo y después caía. Venía 2 domingos y caía. Y hasta el final que un día cayó, ya no se levantó. Cayó en el licor. Y le decía a su esposa, mira, cambia, hace caso, anda a la iglesia, mira, hermano, ya te digo, te vas a morir, yo no quiero que te muras, yo quiero esto y aquello. Y al final, yo un día lo encontré, le dije, ¿qué tal usted? ¿Por qué no llegó a la iglesia? Hombre, dije, tomar, no, le digo el bien para usted, porque le puede pasar algo y se muere. Yo no quiero que se vaya al infierno, yo quiero que se vaya al cielo, porque el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo, sus ángeles y demonios. Vaya. Sí, pastor, gracias. Y al final un día que ya como que ya no quería nada con Dios, le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Ya nunca me voy a convertir cristiano, perdóname. Yo católico, nací católico y me voy a morir. Y así murió borracho. Murió ahogado con su propio vómito, sentado en su propia cama. Y dice que él practicaba la brujería. Y terminó y se fue derechito al infierno. Tal vez la gente le cae mal que yo les hable esto. Tal vez la gente que me mira en las redes sociales, en los medios de comunicación, tal vez pastores cuando oyen esto, ellos se enojan y se molestan porque creen que eso no es cierto, eso no lo prueba Dios, Dios no puede ser tan malo. Él no se arrepintió, no volvió a los caminos de Dios. Dios lo mismo le dijo a Salomón, ellos te van a torcer tu corazón, van a desviar tu corazón es engañoso, vas a caer en la trampa de ellos, ellas te van a obligar que adorar a sus dioses, te van a decir, sí, el Dios de Baal es el Dios de la fertilidad, el Dios de la fertilidad de las mujeres que da luz, es que el Dios Belcebú es el Dios de la protección, o es el Dios Kemor, es el Dios de los sacrificios para tener bendiciones de la tierra, y etcétera. Entonces dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí, se lo dijo a Israel, se lo dio Dios a Moisés, no tendrán dioses ajenos delante de mí. No las honrarás, no las adorarás, no te inclinarás o no te postrarás delante de ellos, porque yo soy celoso y por causa de tu maldad, de tu obediencia, voy a traer juicio sobre ti y sobre tus generaciones. Y ese es el problema. Y nosotros idolatramos. Ahora no hablemos de imagen, no hablemos de idolatría, pero hay gente que dice la palabra, muchos adoran al dinero, esa es una idolatría. Adoran, ahora adoran el dinero. Hay gente que no puede vivir sin el dinero. Ay, no, es que yo no puedo tener, es que yo sin dinero no puedo vivir, es que sin dinero no puedo comer, es que sin dinero yo no puedo pagar, es que sin dinero, esos son idólatras. Es que sin dinero yo no puedo. ¿Qué dice el Señor? No se afanen por nada, dice el Señor. No digan, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? No se afanen por nada, porque el Señor suplirá lo que nos haga falta. Y esto, mire, por eso yo quiero que entendamos, hermanos, que sus hijos, ustedes como madres les tienen que hablar. ¿Por qué creen que las cosas no funcionan? ¿Por qué creen que y hay unos que ya no viven con ellos o ya no viven con ellas, pero siguen siendo necios, quieren seguir volviendo, quieren seguir viviendo? Y ellos buscan su sufrimiento. No es Dios ya dijo que no. Y nosotros somos los culpables que queremos sufrir. Y cuando estamos sufriendo, Diosito lindo, por favor, perdóname. Yo te pido que cambie a mi marido, cambie a mi mujer. Yo sé que... ¿Y qué? Necio, te dije que no, te hablé, te advertí y no quisiste. Tú mismo has escogido tu propio camino, tú escogiste tu propia felicidad, no me hiciste caso. Y dice la palabra aquí, mire pues lo que hizo Salomón, oiga, entonces luego dice, y tuvo entonces
En su vejez Salomón, sus esposas lo desviaron su corazón a otros dioses. Su corazón ya no fue todo para el Dios eterno. Dice que su corazón ya no pertenecía a Dios, sino todo se lo dio a la idolatría. Y dice, en su vejez, su corazón ya no fue todo para el Dios eterno, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarot, a dioses de Sidonio, Milcom, ídolos abominables de los amonitas. Ahí está. Muy bien, dijo el Señor. Entonces, esto es lo que dice el Señor. Para que usted se dé cuenta lo que dice la palabra, vamos a ver lo que dice Levíticos 18:21. Vamos a ver qué dice, qué nos enseña, para que se dé cuenta. 18:21, muy bien. Para que se dé cuenta, dice la palabra aquí, dice, entonces dice, no sacrificarán a ninguno de tus hijos para hacer pasar por el fuego a Moloch. No profanen así el nombre de tu Dios. Yo soy el único Dios eterno. No te acostarás con varón, dice, no te acostarás con varón, con mujer, porque es abominable, ni con ningún animal. Hasta habla de lo que el diablo, porque el diablo le dice, puedes casarte. ¿No te gustan las mujeres? Cásate con un hombre. ¿No te gustan los hombres? Cásate con un hombre. ¿No te gusta el hombre? Cásate con una mujer. Eso es lo que hace desviar la idolatría, porque eso ya es un espiritismo y eso es lo que le enseña el diablo. Y por eso dice, la gente loca, esos muchachos de hoy dicen, es que Dios se equivocó y Dios me metió en un cuerpo de hombre y yo soy mujer. Entonces están endemoniados. Demonios tienen esos. Eso es lo que dicen. Esas mujeres afeminadas, esos hombres afeminados también que les gusta vestirse con ropa de mujer, afeminados, ellos enseñan el infierno si no se arrepienten. Porque eso es lo que le enseña la idolatría, por estar confiando en un Dios. Porque el mismo diablo les pone el hacer también como el querer y les dice, sí, puedes vestirte como mujer. Sí, puedes casarte, vos sos hombre, casarte con otro hombre. Eso no es pecado. Casarte con una mujer, casarte con un animal, porque ahora los hombres están casando con un animal, también con una mujer, con un animal, y eso es prohibido. Ahora los padres en Europa, hay padres que se meten con sus propias hijas y se casan, tienen relaciones, tienen hijos, y esa es una abominación, un incesto, Y hay hijos que se meten con sus mamás. Es por causa de esa maldición, por causa de la idolatría, por causa del espiritismo, por causa del satanismo, la adoración que le hacen a los dioses. Y entonces vemos aquí como dice el Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿No tendrás? No. Dice, no fuereis falsos. Aquí dice, oiga lo que dice la palabra aquí. Entonces, aquí nos habla el Señor diciendo, cuando Dios nos está hablando y dice que no debemos tener ninguna clase de dioses, aquí dice, oiga bien lo que dice en el 20, dice, la idolatría y su castigo. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, Israel el extranjero, dice al extranjero que habita en Israel, de uno, dice, de uno y de sus hijos, oiga bien, que de uno de sus hijos a Moloch debe morir. La gente del lugar, dice, en ese lugar deben de apedrearlo. Yo pondré mi rostro contra ese varón, le cortaré de su pueblo, por cuanto dio su hijo a Moloch, contaminó su santuario, profanó mi santo lugar, dice su santo lugar, su nombre. Si la gente del lugar cierra sus ojos y ese varón que haya dado a su hijo al dios Moloch para matarlo, yo pondré mi rostro contra él
y contra su familia lo cortaré entre el pueblo, o sea, de su tierra, con todos los que con él se han prostituido con Moloch. Yo pondré mi rostro contra él y se vuelven a los espíritus. Oiga bien, pondré mi rostro contra el que se vuelva a los espiritistas y a los adivinos para prostituir siguiendo. Lo cortaré entre mi pueblo. Santificaos pues, sed santo, porque el Dios, nuestro Dios es santo. Guardaos pues. Entonces, ¿qué dice? No debemos tener idolatrías. ¿Por qué la gente no hace caso, hermano? ¿Por qué la gente siempre quiere seguir viviendo bajo la idolatría? Quiere seguir sirviendo y adorando los dioses ajenos, como vemos aquí. Entonces, ¿qué dice el Señor? No tendrás dioses ajenos. Eso es lo que Dios nos está hablando. No debemos de tener ninguna clase de ídolos, porque Dios aborrece esa abominación. Dios aborrece esa clase de religiosidad. Muy bien, entonces, oiga lo que dice el Señor. Salomón siguió a Astarot, diosas de los sidonios, Milcom, ídolos abominables, amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del eterno Dios, y no siguió cumpliendo al Señor como fue David su padre. Entonces Salomón edificó un altar, quemó ídolos, dice, quemó a los ídolos abominables en Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, a Moloch, ídolos abominables de Amón, y se hizo para todo, dice, oiga bien, así se hizo para todas sus esposas extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. ¿Qué dijo? Salomón dijo, voy a probar otros dioses, voy a tomar otra decisión, tomar otro camino. Tal vez en los dioses de Moloch encuentro tal vez otra salvación, otro Dios. Tal vez en el camino de Baal Zebú, ahí voy a estar yo. Tal vez yo voy a encontrar, hermano, el único camino es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al cielo si no es por Dios. No dice que por Moloch, no dice por María, no dice por la Fátima, no dice por el qué, no dice que por la Isis o por la qué, no dice por la qué, por la diosa Acera o por tal cosa. No dice ello. Ahí dice que solo Dios. Y Salomón se corrompió. Salomón le permitió a sus esposas. ¿Saben qué permitió a sus esposas? Dijo, sí, dejen que ellas levanten sus altares, yo soy el rey, porque Dios me puso para gobernar aquí. Levanten altares, levanta esposa mía, tú también, levanten sus altares. Y como eran 700 esposas, 700 altares levantaron 700 columnas a la idolatría y empezaron a adorar. Dios Moloch, Dios de mi tierra, de mis padres. Dios Baal, Dios Quemor, Dios Rimón, Dios de Cron, Dios de aquí, Dios de no sé qué, Dios de aquí de Uy. Todos empezaron a invocar. Y Dios se enojó. Dice la palabra que Dios se enojó, y Dios dice que vio su corazón de Salomón, que Salomón se apartó de Dios. Se apartó. Ahora usted me pregunta, cuando Salomón se apartó, porque Salomón se volvió idólatra, Salomón se volvió espiritista, Salomón se volvió curandero, Salomón se volvió adivino y hechicero. No importa si fue del parte del pueblo de Israel, no importa, a Dios no le importa. A Dios no le importa si tú eres un buen cristiano, buena cristiana. Y debemos renunciar todo lo que a veces tenemos. A veces hay gente, yo me acuerdo que una vez había una hermanita que venía aquí también y decía, hermano, voy a orar a mi casa, sí, pero eso es malo. Pero eso no tiene nada malo, yo no la venero, yo no la adoro, solo está de adorno. Sí, pero no debemos tener dioses ajenos. Bueno, sáquenlo pues, así con mala cara, agarré los cuadros, lo tiré, lo chamusqué, porque eso es basura. Y entonces ya iban
Ya íbamos para terminar, ¿va? Y me dice el Señor, no me acuerdo, ¿fue a mí o fue a mi mamá? Mi mamá le reveló al Señor, hermana, el Señor me muestra que dice que usted tiene algo ahí en su ropero. No, hermanita, yo no tengo nada. Ahí solo mi ropita tengo. No tengo nada. No, pero yo siento de parte de Dios que usted tiene algo ahí. Abra su ropero, queremos ver. No, hermanita, no hay nada, no hay nada. Abra, ¿qué le cuesta abrir? Como usted dice. De todos modos, si no hay nada, ¿va? Pero bueno, al final abrió y ahí tenía su Cristo negro. Ahí está el Cristo negro. Hermana, ¿por qué por qué oculta ante los ojos de Dios? Usted puede ocultar sus ídolos ante nuestros ojos, pero entre los ojos de Dios no puede ocultar. Y ahí está la maldición. Porque a ella le salió una masa que le estaba cerrando la garganta. Hasta, ¿cómo creo que era cómo le dicen? ¿Cómo es la cosa esa enfermedad? Tiroides. A ella le salió y le estaba cerrando la garganta. Y le dije, Señor, si usted quita eso, Dios la va a sanar. Y sí, hermano, perdón, es que ese era el recuerdo de mi mamá, de mi abuela, que abuela que 8 cuartos. Y le agarré el ídolo y lo quebré, lo despedacé, le volé la cabeza, las patas y todo. Lo hice chinga. Y mira, hermano, cuando ella vino a la vigilia, el Señor la sanó. Fue sana. Y después de que fue sana, ni modo, como ya era grande, nadie la podía traer. Y ya se murió, ¿ah? Pero lo importante, yo digo que sí se puso objeto escondido. Pero mire cómo Dios hizo el milagro. No tenga ustedes aretes de Cristos, de Marías, de serpientes. No tenga cosas que a Dios no le agrada, porque no importa si sea de oro o de plata, usted no debe tener ninguna clase de idolatría, ni siquiera pulseras, ni siquiera tal cosa, porque usted no sabe. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Hay muchos de ustedes como señoritas o jóvenes, ¿saben qué pasa? Que muchas veces van al parque y miran todos esos muchachos que venden ahí, que tienen una como mesa y venden un montón de joyas de piedra. ¿Sabe qué? Todo eso es pura idolatría, todo eso son hechiceros, todo eso son adivinos, son cadenas y cuerdas mágicas y un montón de cosas. No las compre, porque esos son demonios que tienen ahí. Yo ya se los he dicho. Yo les he hablado, no lo hagan. Entonces dice, oiga bien, vamos a seguir leyendo rápidamente. Entonces dice el Señor aquí, y el Eterno se enojó con Salomón, verso 9. Cuando su corazón se desvió de Dios, o sea, se apartó, dice, de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios se le apareció a Dios y Dios le había hablado. Aunque Dios le había mandado que no siguiese a otros dioses, él no guardó la ordenanza de Dios. El Señor le dijo, por cuanto hubo esto en ti y no guardaste mi pacto, mis normas que te mandé, romperé mi reino. Muy bien, ahí está. Y eso fue lo que hizo. Entonces vemos aquí lo que dice la palabra. Y dice, Hadad halló tanto favor ante Faraón que éste se le dio por esposa hermana de su esposa, de la reina Tabnés. Y la hermana de Tanef, engendró a un hijo, Jebubá, la cual destetó Tanef dentro de la casa de Faraón, y de Jebubá en casa de Faraón, entre su hijo y Faraón. Cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido oiga bien lo que dice. Cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, general del ejército, había muerto, dijo Faraón, déjeme ir a la tierra. Y Faraón respondió, por cuanto te falte conmigo, que trataré de volver tu tierra. Y respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Muy bien, entonces aquí está hablando que cuando Salomón murió, David había muerto antes que Salomón. David murió en su vejez y después Salomón dice que murió también en su vejez. Hermanos, hoy hay niños que se están perdiendo de temprana edad, adolescentes, jóvenes,
adultos, lo que nunca los niños, los que nunca fueron, cuando fueron niños o adolescentes, nunca se perdieron, hoy se están perdiendo de adultos, hoy se están perdiendo de viejos. Y por eso, miren, hermano, ¿qué me importa? Así dice un hermano, ¿sabes qué vos? Como va a ser los 50 años de mi familiar, fíjate que yo creo que yo entro a la iglesia católica, me siento, yo no siento nada, yo normal, y como yo no voy a oír, pero ¿para qué se va a sentar si no hay palabra ahí? Ahí solo hay, sé que María, sí que el santo demonio que está aquí para maldecir, porque eso es lo que hacen. Allá no cantan, no adoran, no predican la palabra como es. Ellos solo hablan, documentan, informaciones que fue delegado por el Papa. Y el otro. Si usted entra en la iglesia católica, está lleno de demonios. Hay una legión de demonios. Y entonces, como el otro no sienta, yo no siento nada, vos, yo me voy a sentar. Sí, pues como está tener demonios y más demonios se te meten, no sentís nada. Y están demoniados, nunca va a sentir nada. Pero el que tiene a Dios percibe que ahí hay demonios, se manifiestan, se mueven. Entonces dice la palabra, oiga, quiero que entienda. Y entonces dice la palabra aquí, los demás hechos de Salomón, lo que ejecutó, su sabiduría está escrito en los libros anales de Salomón. Los días Salomón reinó en Jerusalén reinó sobre Jerusalén y sobre Israel fueron 40 años. Salomón murió con su padre y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar su hijo Roboam. Y dice la palabra que Salomón murió. Salomón murió. Y ¿sabe qué, hermano? Qué triste que ese gran hombre tuvo el privilegio de ser sabio, siendo sabio. ¿No dice la palabra en el libro del profeta Ezequiel que Satanás se corrompió con su sabiduría? Salomón se corrompió con su sabiduría, siendo uno de los gobernantes más sabios que nunca, dice la palabra, no habrá otro rey más sabio, antes no ha existido un rey tan sabio como tú, y no va a existir después de ti, nunca. Hoy los científicos se quedan tirados, si tuviera Salomón, se quedan tirados con la sabiduría que tenía Salomón. Nadie, aunque haya estudiado, aunque se haya metido en las mejores universidades, puede estudiar todos los libros, ellos no tenían la sabiduría que Salomón tenía. Pero ¿de qué le sirvió la sabiduría? Dígame, por eso le digo yo. Dice que el hombre se corrompe con su sabiduría. Y por eso quiero decirle, no ofendo mucho, no ofendo a los estudiantes, a los universitarios. ¿Sabe qué hacen? Que muchos cuando llegan a ser abogados, arquitectos, ingenieros y administradores de empresas, etcétera, se corrompen. Yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo soy administración de empresas, yo soy pedagogo, yo soy aquí. Sí, mucho. Se corre con sabiduría. ¿Qué le voy a hacer? El doctor, ¿cuánto cobra por una operación? Tal vez se le van a sacar la pensión. Le voy a cobrar 25,000. Eso se llama robar. Eso no es de legal delante de Dios. Mínimo le hubieran cobrado unos 3,000 justamente. Y el abogado, sí, podemos ganar ese juicio. Mire, bueno, si usted me reconoce y yo le voy a hacer una chanchulla ahí a sus familiares, ganamos el caso. Pero páseme tanto, está bueno. Le pasan al abogado y falsifica un documento y se ganan. Sí, el orgullo, esa es la sabiduría, corrompe. El juez, sí, yo no sé qué, sí, tú eres culpable. Y llega el culpable, el que está condenado. Señor juez, si usted me deja libre, yo le propongo darle 500,000. Déjeme libre, diga que soy inocente. Sí, dice la jueza, dice el juez. Declaro que este hombre es inocente, no tiene ningún delito, porque ya le metieron debajo de la mesa 500,000. Así se corrompe el hombre con su sabiduría. O el hombre se vuelve duro con su familia, orgulloso,
duro, egoísta. Así se corrompe el hombre con su sabiduría. Tacaño, miserable, que no puede darle bendición a sus padres, no puede ayudarlo, ni siquiera puede. Se corrompe con su sabiduría. Yo mi amigo que yo lo apoyé en oraciones, de todo, hermano, y ahora es abogado, y ahora es juez, y mire, para eso estudió, después de que Dios le dio la oportunidad. Por eso se corrompe con la sabiduría. ¿Sabes qué? Mejor con lo que tiene, lo poquito de sabiduría, es mejor, dice que es mejor ser más sabio. Lea los proverbios, lea el libro de proverbios, se va a dar cuenta y me va a decir si yo estoy mal, si estoy confundido. Lea los proverbios, lean los hermanos ustedes, lean los proverbios, se va a dar cuenta. Dice, es mejor que para ser sabio, es mejor dejarse llevar de los consejos de su padre y de su madre. Porque el que oye y guarda se hace sabio. Y no está hablando de un nivel académico, no está hablando de un ¿qué? Léxico, no. Está hablando del conocimiento de la palabra. Yo quiero terminar aquí. Dios no quiere idolatría, no quiere hechicería. Dios no quiere que vayas tras dioses ajenos. Dios no quiere que tú te cases con gente pagana. Dios no quiere que te cases con hombres paganos, católicos, y te cases con un mormón, con un testigo, con un sabático, con eso. No, eso no dice la Biblia, lo prohíbe. Porque ellos tienen su religión, ellos tienen sus tradiciones, y eso no va a concordar en ti. Pablo dice, no unáis el yugo desigual, que no es igual, pues. ¿No entiende? No se van a llevar, se van a estar peleando, se van a contradecir. Sí, que tu pastor aquí es un ladrón. ¿Y vos qué? ¿Y vos católico? Idólatra. Y se van a estar peleando. Por eso dijo el Señor, mejor cases entre la iglesia. Claro que van a haber problemas, pero es por lo mismo que Dios permite, para que nos acerquemos, oremos, nos reconciliemos, pidamos perdón, para amarnos. Y eso es la vida. Quiero terminar con eso. De nada te sirve que hagas o alcances grandes logros, grandes méritos, y alcances mejores posiciones económicas y te hagas millonario, pero si tu sabiduría te corrompe, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te sirve? Si te vas a corromper y te vas a desviar, vas a terminar mal. Dios no quiere que te corrompas. Dios quiere que dependas de Él, no de tu fuerza, no de tu sabiduría, no de tu talento, no de tu habilidad, sino depende de Él. Como yo que dependo de Dios, porque no dependo de nadie. No tengo nivel académico, no tengo ninguna carrera académica, no tengo nada. Pero lo único que he logrado, hermano, lo poco que aprendí. Bueno, me estás diciendo ahora, me dicen que yo perdí el 6º grado, que yo no gané el primer, y que no gané la primaria, y solo llegué. Quiero que la primaria me quedé, y que dice, ahora no me reconoce, y ahora dice, bueno, no me importa, ya, ¿qué me interesa? Ya pasó, eso no me importa, que se queden. Pero lo más importante es que tengo la sabiduría de Dios. Eso es lo que a Dios más importa, eso es lo que a Dios le agrada. Porque ¿sabe qué? Ser sabio es aquel que busca a Dios, que ama a Dios, que reconoce a su Señor, el que lo crió, el que le da la vida, el que lo bendice, lo prospera, el que lo guarda, el que lo cubre, el que lo liberta. Ese es sabio. No aquellos que dicen, sí, soy sabio, Dios me dio dinero. Póngase unos guardias aquí, cuídenme la espalda. Miedo tienen a la muerte, porque saben que en un momento a otro va a llegar la muerte. ¿De qué les sirve? Si Dios tiene el poder y ahorita le gusta a un maligno, pasa ahí tirando como si nada, pasa y pum, se acabó. ¿Qué puede hacer? Aunque los guardias o la espalda lo maten a él también. De todos modos, así es. De día en día que va a llegar su muerte. Pero yo quiero decir, no quiero que termines como Salomón, terco, soberbio, arrogante, desobediente, testarudo, que prefirió más el mal que el bien. Mejor deja, sigue los consejos de Dios, sigue su sabiduría. Depende, como dice el Señor, si te hace falta sabiduría, pídeselo al Señor. Está diciendo la palabra, está hablando de su sabiduría, no está hablando de la sabiduría terrenal
animal y diabólico, la que corrompe al hombre. Está hablando de la sabiduría de su palabra. Esta es la sabiduría de Dios, ¿ve? Esta es la sabiduría de Dios. Esta es la que Dios quiere. Que medites de día y de noche. Que dice, medita de día y de noche para que te vaya bien todos los días de tu vida. Ahí está. Si tú pones por obra esto, te aseguro, no va a ser tu carrera que te va a llevar bien, no va a ser tu título, no va a ser tus finanzas, no va a ser tu posición económica. No, solo Dios es el único que te va a dar la vida para que te vaya bien todos los días de tu vida. Porque muchos cristianos están dependiendo de sí mismos, no dependen de Dios. No, yo dependo de Dios, yo creo en Dios. Es que Dios me dio la sabiduría. No, perdone, pero está perdido más que la llorona. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Dile, Señor, perdóname si yo he pecado contra ti, he sido desobediente. Muchas veces he despreciado tus consejos y no he querido oír los consejos de los profetas, leer tu palabra, no he querido escuchar los consejos de mi Padre. Yo he querido depender de sí mismo y a veces he querido tomar mi propio camino, seguir mi rumbo a donde yo quiero buscar mi destino. Perdóname, Señor, pero yo sé que tú conoces mi destino, tú conoces, Señor, mi corazón. Yo quiero vivir para ti, quiero, Señor, que mi vida te pertenezca a ti, quiero depender de ti y yo quiero, Padre Santo, un día morir por ti. Eso es lo que deseo, Padre. Nada me sirve que todo de este mundo lo pueda lograr, obtener, alcanzar, pero si me pierdo, como dice la palabra, que el hombre se corromperá con su sabiduría y perderá todo hasta su alma, Padre. ¿De qué me sirve ganar el mundo si mi alma se perdiere? ¿De qué me sirve vivir por muchos años si mi alma se perdiere? Padre Santo, prefiero oír tus consejos a ponerlos por obra, entender y permanecer en ti. Gracias, Padre. Para todos los amigos, yo los bendigo. Espero que pongan por obra la palabra, como dice el libro de Josué. Entonces, mediten la palabra de día y noche, pónganlo por obra, no se desvíen para que les vaya bien todos los días de su vida. Así el Señor tiene un mejor destino, un mejor futuro, tiene algo mejor para ustedes. Que Dios los bendiga, que la paz de Cristo quede en sus corazones. Los amo, los bendigo. Bendito sea el Señor. Gracias, Santo, soberano Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya.